Buenos días a todos. La petición de cada domingo a los de las 10:30, vénganse al centro, por favor, todos los de la orilla. Ya los domingos temprano no se vaya a la orilla, véngase acá para no estarlo moviendo, es que nos ayuda mucho. Ahorita pues muchos andan en el festejo del papá, ¿verdad? Andan quizá almorzando con el papá, qué sé yo, entonces eso, mire, nos ayuda muchísimo para... Es que si no estamos volteando tanto hacia la orilla y nos vamos a torcer los predicadores. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo le va con su papá aquí en la tierra? Mire el regalo que me dieron esta mañana. Lo estoy presumiendo. ¿Cómo le va con su papá aquí en la tierra? El que cae otorga. Bueno, es que a algunos sí les ha ido medio mal. Porque hay padres malos. La Biblia dice, si ustedes siendo malos papás saben dar buenas dádivas a los hijos, pero aunque a veces haya padres malos, aún así saben dar buenas dádivas a los hijos, ¿no? Y yo sé que más de algunos, si yo le dijera, oye, ¿cómo quisieras que fuera tu papá? O ¿cómo hubieras querido que fuera tu papá? A lo mejor tienen por ahí una expectativa muy dentro de su corazón de querer, yo hubiera querido que mi papá fuera así, fuera así, o que no hubiera hecho lo que hizo. Pero bueno, ya las cosas no se pueden cambiar. Ya tuvimos un padre terrenal y pues lo honramos a los padres, los honramos y los bendecimos, pero yo quiero decirte esta mañana que hay un Padre celestial que por excelencia es el Padre de padres y ese es el Padre que no tiene ningún pero. Es un Padre que siempre va a estar dispuesto a amarnos, a apapacharnos, a podernos arropar y suplir cada una de nuestras necesidades. Y si aquí en la tierra no tuviste un papá perfecto, hay un Padre que sí es perfecto, que es el Padre que está en el cielo. Y ese es papá de todos nosotros, es nuestro Padre por excelencia, ¿no? Y la Biblia precisamente habla de Dios como un Padre porque eso nos ayuda a tener una identidad, ¿sí? El tener a Dios como Padre nos da identidad. Ahora quise en esta mañana hablar un poco acerca del Padre Celestial, porque probablemente hay personas que ya no tienen a su papá terrenal, o probablemente no están cerca de ese papá terrenal, pero tenemos al Padre que está en el cielo, que ese sí es nuestro Padre de todos y siempre va a estar cerca de nosotros. Y yo quiero hablarte un poquito acerca de ese Padre que está en los cielos. Un Padre bien Padre, ¿sí? Un Padre bien Padre. Y si hay gente que a veces puede haber pasado por sufrimientos porque papá no estuvo cerca o porque no fue ese Padre que a lo mejor tú esperabas, hay un Padre que siempre va a estar listo cerca de nosotros para ver por nuestras necesidades, y ese Padre es nuestro Dios. Ese Padre se ve manifestado en la oración del Padre Nuestro, cuando precisamente esa oración que Jesús enseña a sus discípulos comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Voltea con tu vecino y dile: yo tengo un papá que está en el cielo. No, pero con ese ánimo, hermanitos santos. Yo creo que hasta el papá que está en los cielos se avergüenza y dice: no, hombre, ¿qué onda contigo? ¿Cómo es ese Padre celestial? ¿Cómo es ese papá que está en los cielos y que es Padre de todos nosotros? Bueno, en primer lugar, es un Padre que no espera hijos perfectos. Qué padre, ¿no? Como que eso me quita un gran peso de encima. El hecho de saber que el Padre, mi papá que está en el cielo, no espera padres perfectos. Digo, hijos perfectos. ¿Quién lo contestó? Angélica, otro café ya te ganaste. No te he pagado el pasado, ¿verdad? Pues no pasas la cafetería, mija. Hijos perfectos, no espera hijos perfectos. Él nos acepta porque somos sus hijos, no porque seamos perfectos.
Porque hay padres terrenos que están buscando hijos perfectos. Sí, yo he conocido padres terrenos que sus exigencias son tan altas porque a veces llegan a creer que el hijo debe ser perfecto. Quieren que solamente tenga puro 10 en la escuela y no le aceptan ni un 9.5. Puro 10. Así eran mis papás conmigo. Nunca alcancé el 10, obviamente. Ni el 6.5 creo. Ahora, yo quiero decirte que eso no hace feliz a un hijo, el hecho de que un padre espere perfección de él. Yo conocí muchos amigos que buscaban sus papás perfección de ellos, pero no eran felices. Hay padres que a veces están buscando expectativas muy altas de sus hijos y los hijos no cumplen esas expectativas que los padres tienen de ellos. Y hay un Padre celestial que tenemos, un Padre que de hecho Él nunca nos va a exigir perfección a nosotros sus hijos. Hay padres que si los hijos no destacan en algún deporte, si no son los estrellas en el fútbol o en alguna otra área, no aceptan, rechazan a sus hijos porque ellos están buscando perfección de sus hijos. Y ahí está que luego los hijos van creciendo a medida que pasa el tiempo, van creciendo y van creciendo con complejos porque no llegaron a alcanzar las expectativas que los padres tenían de ellos. Pero Dios, el papá Dios que nosotros tenemos en el cielo, Él no es así. Él te ama como eres. Dicen que una vez en una cierta ciudad había un letrero antes de entrar a la iglesia, y ese letrero era un letrero de bienvenida. Y ese letrero de bienvenida reflejaba el amor y la gracia de Dios para todas aquellas personas que llegaban por primera vez a esa iglesia. Ese letrero decía: si eres un santo, si eres un pecador, si eres un perdedor o eres un ganador, una persona sincera o si eres un hipócrita, si eres un tramposo, un valiente o un miedoso, un inadaptado, te damos la bienvenida. Y todos entraban. Eso no funciona aquí porque aquí hay pura persona santa, buenos, perfectos, ¿verdad? Pero eso era en otro lugar. Creo que esto debiéramos recordárnoslo todos los días nosotros, o cada domingo que venimos a la casa del Señor. No importa si nos consideramos buenos, no importa si nos consideramos una persona maravillosa o no, si somos buenos, si somos malos, si somos capaces o no somos capaces. Todos somos aceptados por el Padre que está en los cielos. Él nos ama así como somos, imperfectos. El apóstol Pablo le recordó a los seguidores de Jesús en Roma que Cristo, cuando aún éramos débiles en nuestro tiempo, Él murió por nosotros. Y esa palabra débiles quiere decir imperfectos. Aún siendo así, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire, nada más. Siendo pecadores, siendo imperfectos, qué gran Padre tenemos. Un Padre que no está esperando perfección de sus hijos, y que cuando nosotros fallamos, que cuando nosotros llegamos a tropezar, cuando caemos, Él siempre va a estar dispuesto para ayudarnos. Y Él nunca va a decir: es que ya no eres mi hijo porque fallaste, es que ya no te reconozco como hijo porque eres imperfecto. No, Él siempre nos va a aceptar, nos va a abrazar y nos va a amar a pesar de nuestras imperfecciones. Ese Padre que tenemos en los cielos, hoy, a propósito, en el Día del Padre, pues recordar que ese Padre que está en los cielos es un papá que siempre nos va a escuchar. Siempre escucha a sus hijos el Padre que está en los cielos. Hay padres aquí en la tierra que por cuestión de tanto trabajo,
múltiples ocupaciones. A veces se pasan el tiempo corriendo de un lugar para otro, salen de casa cuando los hijos todavía están durmiendo, todavía no amanece, y se van a trabajar, y regresan cuando ya los hijos volvieron a la cama y están dormiditos y no tienen tiempo para verlos, y trabajan sábado y domingo y no tienen tiempo para estar con los hijos. Nunca se toma el tiempo el papá para escuchar al hijo, para ver cuáles son sus necesidades, cuáles son sus inquietudes, qué es lo que el hijo quisiera expresarle al Padre. Pero yo quiero decirte en esta mañana que con el Padre Celestial esto no sucede, porque el Padre de los cielos, Él siempre va a estar dispuesto a escucharnos. En una encuesta que se hizo a 100 niños en los Estados Unidos hace tiempo atrás, y se les preguntó qué es lo que más desearían de sus papás, y esos 100 niños, el 90% de esos 100 niños respondió que lo que ellos estarían esperando de sus papás era que el papá tuviera más tiempo para escucharlo, más tiempo para estar cerca de él, para saber cuáles son sus problemas, cuáles son sus preocupaciones. Que el papá estuviera cerca de él cuando se encuentra triste o cuando se siente solo. Porque hay muchos padres terrenales que no están cerca de los hijos. Los hijos necesitan que el padre los escuche con atención. A veces el papá pasa tanto tiempo en la televisión o en otro tipo de actividades y los hijos no son escuchados. A veces es el teléfono, es la computadora, no sé cuántas cosas pueden ser como un distractor. Los mismos amigos, pasamos tiempo con amigos, pero difícilmente pasamos tiempo cerca de los hijos para escucharlos. Yo quiero decirte en esta mañana, amado, nuestro Padre Celestial es un Padre que siempre nos va a escuchar. No importa la hora, no importa el día, no importa el lugar a donde tú clames, Dios siempre va a estar listo para escucharte, como aquel padre tierno que tiene preocupación por su hijo y está listo para atenderlo. El Salmo 34, versículo 17 dice: claman los justos y papá Dios los oye y los libra de todas sus angustias. Claman los hijos y siempre Dios les va a responder. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos algo, cualquier cosa que le pedimos, Él nos va a oír. Amén. Yo no sé si has tenido alguna vez la experiencia de pedirle algo a papá Dios, pero Él siempre va a escuchar tu oración. Él no te va a decir jamás: estoy ocupado, no puedo atenderte. El Padre que está en los cielos, ese Padre que todos quisiéramos tener, ese Padre amoroso, es un Padre que siempre va a escuchar nuestras peticiones. Pero no solamente eso, el Padre que tenemos en el cielo también es un Padre que es nuestro proveedor. Amén. ¿No le da gusto eso? Ay, aquí en la tierra a lo mejor el papá terreno no alcanzaba para proveer a todos. Y luego que en aquellos años, ¿se acuerda que era de 15 hijos mínimo? 12. Eran familias muy grandes y el papá a veces, aunque tenía 2 trabajos o volaba turno, no alcanzaba para proveer en todas las necesidades a los hijos. ¿A quién le tocó ponerse ropa del hermano mayor? ¿Alguien aquí tuvo esa experiencia? Que conforme iban dejando la ropita los hermanos mayores, pues le tocaba al más chiquito, ¿no? Y los tenis y los zapatos, órale, al más chiquito. Imagínense ya cuando era el 10º, ya había pasado por 10 hermanitos, ¿no? Los tenis. Y a veces no alcanzaba, no porque el padre no quisiera suplir las necesidades, que a veces no se daba. En mi casa fuimos 8, hasta eso no éramos muchos, digo, tomando en cuenta las familias de antes, ¿verdad? Éramos 8 y a veces pues mi mamá llevaba a la casa pan, pero nada más llevaba 5 panes. Así que los primeros 5 que alcanzaban eran los que comían pan y los demás pues la pura lechita o algo así. A veces no se puede cubrir toda la necesidad
que nosotros quisiéramos. ¿Cuántas veces a lo mejor aquí como padres terrenos podemos decir, híjole, me quedé con ganas de darle esto a mi hijo, de darle aquello a mi hija, pero no nos alcanzó, no pudimos hacerlo? Yo quiero decirte en esta mañana, el Padre Celestial es un Padre que es nuestro proveedor. Y Él no tiene límites. Él no tiene límites. La Biblia dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Amén. Eres hijo de un Dios que es dueño de todo el oro y de toda la plata de la tierra. Y que tú puedes pedirle a Él. Él es un Dios generoso. Además eso, Dios es un Dios generoso. Una vez me decía una chica, pastor, nosotros pasamos muchas carencias en la casa. Mi papá tenía buen trabajo, ganaba muy buen dinero, pero lamentablemente tenía un vicio, el alcohol. Él era un alcohólico, así que nunca tuvimos lo que necesitábamos en la casa, porque mi papá todo lo que ganaba se lo gastaba en alcohol, le disparaba a los amigos en las cantinas. Pero nosotros tuvimos muchas carencias porque nuestro papá no pudo suplir esa necesidad. ¿Sabes qué? Dios no tiene ese problema. Dios siempre va a ver por las necesidades de sus hijos. Dios es un Dios fiel. Papá Dios es un Dios que nos provee porque nos ama. Él no nos va a dejar jamás. Él no nos va a abandonar. Y Él siempre va a proveer para lo que nosotros necesitamos, porque Él nos ama. Somos sus hijos. Cuando pasas por momentos difíciles en tu vida, cuando estás pasando por carencia, cuando estás pasando por escasez, recuerda siempre, tenemos un Dios proveedor que siempre suple nuestras necesidades porque nos ama. Nos ama no por lo que somos, nos ama no porque seamos perfectos, nos ama no porque nosotros nos esforzamos para ser buenas personas, nos ama porque es la esencia de Dios, amar a sus hijos por encima de todas las cosas, y Él siempre va a proveer para nuestras necesidades. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, dice la palabra. Y esa es una verdad, es una verdad grande. La palabra del Señor dice en Filipenses 4:19: mi Dios pues proveerá, suplirá para todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué bendición saber que tenemos un Padre que siempre va a proveer para nuestras necesidades. Mateo 6:26: mirad las aves del cielo, no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más vosotros que ellas? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Así que no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿Para qué se anda usted quebrando la cabeza? Ya anda pensando, ¿qué van a cenar el día 24 de diciembre? No, hombre, todavía falta mucho. Y ya anda usted preocupado porque no va a tener para cenar, o qué ropa se va a poner. Ay, Dios santo, a mí eso me desespera mucho, como hay personas que andan tan angustiados por lo que se van a poner para ir a tal fiesta, para ir a tal evento. Todavía falta medio año y ya se están quebrando la cabeza, ya están preocupados, ya se están enfermando de colitis y de no sé cuántas cosas, porque están pensando qué se van a poner. Hermanos, dice la palabra del Señor, no te afanes por el día de mañana. Tranquilo, el día de mañana va a traer su propio afán. Descansa en las promesas del Señor. Dios es fiel, Dios es proveedor, y Dios suplirá cada una de tus necesidades, porque el Padre Celestial, el Padre que tenemos en los cielos, nuestro Padre, es un Dios que siempre va a proveer para nuestras necesidades. No lo digo yo, son promesas que están en la palabra. El Padre que tenemos en los cielos, además de todo esto que les he hablado, es un modelo positivo
de buena influencia para sus hijos. Es un modelo que tenemos de vida. Qué bonito cuando un padre puede modelar un estilo de vida correcto a sus hijos, ¿no? Qué malo cuando un padre enseña una cosa pero hace lo contrario. Entonces eso crea conflicto, confusión en la mente del hijo. Pero qué padre cuando tenemos un padre que nos puede modelar un estilo de vida correcto. Y en este caso nosotros tenemos a nuestro Padre Celestial, el modelo perfecto para que nosotros podamos imitarlo. Ahora, ¿cómo puedo conocer yo a ese Padre? ¿Cómo puedo saber cómo es ese Padre? A través de la vida de Jesús. A través de la vida de Jesús aquí en la tierra tú te puedes dar cuenta cómo es ese Padre. Y tenemos ese ejemplo de Jesús que nos da un ejemplo correcto de vida, de cómo nosotros debemos conducirnos mientras estamos en esta tierra. Dios, como un buen padre, siempre será un buen modelo a seguir. La vida de Jesús es la vida que tú y yo tenemos que imitar. Hay padres terrenos que lamentablemente el tipo de vida que han llevado no es un estilo de vida que pueda imitarse mucho, no inspira quizá demasiado a sus hijos. Pero yo quiero decirte en esta mañana, el Padre Celestial es un modelo perfecto que nosotros tenemos que aprender a seguir. Ejemplos os he dado, dice el Señor, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Tienen un ejemplo, dice el Señor, para que como yo he hecho, ustedes también puedan comportarse. La palabra del Señor dice que en los últimos tiempos el Espíritu Santo habría de moverse en la tierra de una manera tal, dice el Señor, que haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y cuando habla la palabra en el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, este texto, este versículo, haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Ese término, esa palabra, haré volver, nos habla de algo que hemos dejado olvidado. Nos habla de algo que ha perdido su estado original. Volver quiere decir regresar al origen, regresar a lo que antes hicimos y lo hemos dejado de hacer. Eso quiere decir, haré volver el corazón del padre a los hijos y de los hijos hacia los padres. Y para cerrar en esta mañana, yo quisiera dejarte una pregunta en tu mente y en tu corazón. Padre, ¿qué has dejado? ¿Qué has dejado que necesitas retomar? ¿Qué has dejado en el camino que necesitas nuevamente retomarlo? Haré volver el corazón de los padres hacia los hijos. Quizá te has olvidado de darle tiempo a tus hijos. Quizá te has olvidado de darles amor a tus hijos como debes dárselos. ¿Qué has dejado en el camino que lo has olvidado? Quizá te has olvidado de ser paciente con tus hijos. Es normal que a veces nos impacientemos por las cosas que los hijos hacen o por la forma en cómo el hijo se comporta, pero muchas veces no es que el hijo esté tan mal. Lo que pasa es que a veces esa diferencia generacional nos hace ser incomprensivos con los hijos y al mismo tiempo impacientes. Porque no nos damos cuenta que los hijos están viviendo en una época muy diferente a la que nos tocó vivir a nosotros los padres, cuarentones, cincuentones y sesentones. Ya las nuevas generaciones piensan de una manera diferente. Y nosotros, los que tenemos 60, queremos que el joven de 20 piense como yo que tengo 60.
Y a veces como el joven de 20 no puede pensar y no puede actuar como yo que tengo 60, me desespero. Y muchas veces me enojo y descargo mi ira sobre de él porque no aprendo a ser paciente y no entiendo que yo también un día tuve 20, que un día yo también tuve 19 y que necesité de comprensión y de paciencia también de los adultos en aquel tiempo. A lo mejor es parte de lo que tengo que retomar, a lo mejor es parte de lo que tengo nuevamente que volver a ser paciente en mi vida con mis hijos. Pero no solamente dice que haré volver el corazón del padre a los hijos, también dice haré volver el corazón de los hijos hacia los padres. Los hijos también tienen cosas que cambiar. Los hijos también tendrán cosas que modificar. Se apagó ahí el del tiempo, ¿no? Yo me sigo de frente mientras no había números ahí. Por mí no hay problema. También los hijos necesitan volver el corazón a los padres. Necesitan retomar lo que han dejado en el camino. Necesitan nuevamente retomar aquellas cosas de las que se han olvidado. Quizá una de ellas es que a veces los hijos se han olvidado que ese padre cansado, viejo, enfermo, lento para hacer las cosas, ese padre está ahora en esa condición porque gran parte de la energía en su juventud la dedicó a ti, hijo, te la entregó a ti. Y no puede ser que tú no tengas paciencia con tus padres que ya están en una edad avanzada, que ya no te pueden responder de la misma manera que tú, que eres joven, con ese vigor, con esa energía. Pero tu padre sí te tuvo paciencia cuando tú eras pequeño, cuando no podías valerte por ti mismo, cuando tenía que atender en tus necesidades de cualquier tipo. Y lo hacía con mucho amor y paciencia. Y ese amor y paciencia, hijo, es el que tú debes tener ahora con tus padres. Haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Volver, retomar, volver, ir nuevamente a nuestra raíz, a nuestros principios, a nuestros orígenes, de dónde hemos venido, para que podamos realmente nosotros vivir en paz, en armonía dentro de nuestros hogares. Que este Día del Padre podamos llevarnos en esta mañana esta reflexión en nuestro corazón. Hay cosas a las que tenemos que volver. A lo mejor eres de los padres que antes les enseñabas la palabra a tus hijos. A lo mejor eres de los padres que cuando tus hijos eran pequeñitos les comprabas las Biblias de esas de animadas en caricatura y le dabas su Biblia y te lo traías a la iglesia y le inspirabas en todo aquello que tiene que ver con la fe. Ya ha pasado el tiempo y el hijo ha crecido y te has olvidado de enseñarle esos principios a tus hijos. Te has olvidado de enseñarle los principios de la palabra a tus hijos. Volver el corazón quiere decir volver a retomar lo que hemos dejado en el camino. Porque sabes una cosa, los padres no solamente somos entrenadores de vida de los hijos aquí en la tierra, porque un padre entrena al hijo para la vida aquí en la tierra. ¿Sabía eso? Los padres hemos sido puestos por Dios aquí en la tierra para nuestros hijos, para entrenarlos para la vida. Un padre debe ser el mejor coach de su hijo. No el que se anuncia en internet ni el que te promueve en la escuela. No. Tú debes de ser el mejor coach de tu hijo. ¿Perdón? Prepararlos, sí, ahorita voy para allá. Prepararlos para la vida. Prepáralo para que llegue a ser un hombre el día de mañana, para que llegue a ser un buen esposo, una buena esposa, un buen padre de familia. Prepara a tu hijo para que pueda tomar una buena elección el día de mañana y llegar a elegir la mejor carrera
de acuerdo a las virtudes y de acuerdo al perfil que él tiene, no lo que tú quieres. ¿Cuántos hijos traumados en la vida porque el padre quería ser futbolista profesional y no lo logró y quiere que a fuerza el hijo sea, pero el hijo es malo para el fútbol? Quieres que el hijo sea un arquitecto porque fue tu sueño y nunca lograste llegar a ser arquitecto. Ahora el hijo tiene que ser arquitecto a como dé lugar. El pobre no sabe nada de trazos, nada que ver con esa profesión. Y ahí está en una carrera solamente porque papá o mamá se lo impuso. El buen entrenador de vida de un hijo lo conduce de acuerdo a la habilidad que el hijo tiene, lo prepara de acuerdo a las características que el padre ve que el hijo tiene, lo entrena para eso y lo lanza. Por eso dice la palabra del Señor en Proverbios: instruye al niño en su camino. Ojo, muchas veces hemos malentendido ese pasaje pensando que instruirlo en su camino quiere decir instrúyelo en el camino de Dios. No dice ahí eso. Sí hay que hacerlo, pero no es a lo que se refiere. Dice: instruye al niño en su camino, en el camino de vida de ese niño. Instrúyelo, encamínalo por ese camino que él ya está comenzando desde que nace, y aun cuando sea viejo no se va a apartar de ese camino. Va a ser fiel a lo que tú le hayas enseñado. Entonces hay que entrenar a nuestros hijos. ¿Habrá algún padre aquí que ha abandonado su compromiso y su responsabilidad de entrenar a su hijo para la vida? Hay que volver, hay que retomarlo. No te alejes de ese privilegio que tienes como padre de entrenar a tus hijos para la vida. Y que entendamos que no solamente entrenar a un hijo como padres no solamente implica entrenarlos para la vida aquí, sino también implica entrenar a los hijos para la eternidad. El buen padre entrena a su hijo también para la eternidad, lo prepara para la eternidad. Mi pregunta es esta mañana: como padres, ¿estamos preparando a nuestros hijos para la eternidad? ¿Les hemos enseñado el camino que los lleva a la eternidad? ¿Les hemos hablado de Jesús para que lo tengan como su Salvador? ¿Les hemos dicho que esta vida es temporal y que lo verdadero es lo que viene allá arriba con el Señor? Porque aquí lo terreno se termina, 80, 90 años, si acaso. Los que allá llegan a 100 es algo muy raro, pero eso es lo que dura el tiempo aquí en la tierra, y se va el tiempo así. Pero hay una vida que no termina ahí en el cielo. Es una vida que no tiene fin. Es la verdadera vida. ¿Estás preparando a tus hijos? ¿Los estás entrenando para la eternidad? A lo mejor te has olvidado de ese punto. A lo mejor te has olvidado de ese aspecto. No lo dejes. Y si lo has dejado, lo has abandonado, dice la palabra: vuelve. Haré que tu corazón como padre se vuelva al corazón de tus hijos. Vuelve a retomar lo que has dejado en el camino. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Hola, gracias por unirte al canal de Semilla de Vida San Luis Potosí. Te queremos invitar a que te unas a nuestras redes sociales también, para que te enteres de todas las actividades y recursos que tenemos para ti. Escríbenos, déjanos un comentario o alguna petición para que podamos orar por ti. Si deseas apoyar el ministerio económicamente, puedes hacerlo a través de las siguientes cuentas que aparecen en pantalla. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día.